Bendiciones a todos. Gracias por estar acá. Hoy básicamente vamos a hablar de la vida y obra de José. Esta es la segunda clase que voy a dar. En general, a tema general, este es un seminario sobre secretos bíblicos de economía. Y no siendo más, comencemos. Los, los hetitas, Egipto y los Hicsos. Acá vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a centrarnos en un contexto histórico. Es algo muy importante que entiendan. Estos hetitas son los descendientes de Set. Después de que Caín mata a Abel, Adán y Eva tienen otro hijo. Él se llama Set. Este Set tiene una generación, obviamente, y esta generación de Set se considera antidiluviano, igual que la raza de Caín. Esto pasa antes del arca de Noé. ¿Por qué quiero traer a los hetitas en contexto? Porque esta vida y obra de José precisamente se centra en Egipto y necesitamos entender quién era Egipto. Antes de que se llamara Egipto, antes de el arca de Noé, este era el periodo, se consideraba como un tipo de imperio predinástico. Era realmente como se constituía varias tribus que se empezaron a reunir a lo que es hoy o lo que conocemos como Egipto. Se considera que ahí siempre, Egipto siempre se ha dividido en dos: Alto Egipto, Bajo Egipto. Bajo Egipto es como en la parte norte y el Alto Egipto como en la parte sur, hacia África. Ellos, acá en este momento, nosotros conocemos que antes de Noé fue un tema maquiavélico, un tema de maldad que poseyó toda la raza humana. ¿Esto qué ocasionó? Pues precisamente que el Señor trajera el arca de Noé y todo el suceso que nosotros conocemos. A lo que yo quiero centrarme es en Egipto y la raza de Caín, los cainitas, que precisamente se sentaron en el Bajo Egipto, en el Alto Egipto, y la raza de los setitas que se centraron en el Bajo Egipto. A pesar de que no hayan referencias de pronto históricas que respalden este argumento, sí se considera pronto la línea de pensamiento. Por ejemplo, se encontraron que los que vivían en el Bajo Egipto, lo que correspondía a los hetitas, por ejemplo, ellos no tenían dioses de pronto en sus jeroglíficos, eran monoteístas y eran una sociedad tranquila, a diferencia de Alto Egipto, que era una raza que mantenía en luchas, en peleas, en guerras. Entonces, de ahí nace la conclusión de que ellos eran los cainitas. ¿Por qué quiero hablar de esto? Bueno, adicional, aparte de los de Alto Egipto, tienen unas características, por ejemplo, aparte de la guerra, que centraba, o sea, que puntualiza directamente a Caín. Aparte, ellos tenían tecnología, lo que era hijos de Tubal Caín, que dominaban el hierro, como le dice la Biblia. Adicional a eso, es el tema que yo quiero centrarme, es en la economía, porque nosotros de pronto tenemos una percepción de Egipto que era un imperio exclusivamente de pronto de egipcios, pero realmente no fue así. Es para que empiecen a entender que los hetitas, en otras palabras, los hetitas, Noé, de ahí nacen los semitas, de ahí nacen los judíos, los Abraham, Isaac, Jacob e Israel, y de ahí nacen los judíos. Entonces es para que empiecen a entender la influencia que ha tenido siempre el pueblo de Dios en Egipto y que realmente el imperio económico que conocimos o que hemos escuchado es gracias a los hijos de Dios. Partiendo, bueno, ya cerrando esa idea, seguimos con Egipto. Este periodo, bueno, el periodo predinástico, para que empiecen a dimensionar, era aproximadamente 5.000 años antes de Cristo, aproximadamente hasta poco después de 3.100 años de Cristo. Ya después del tema del diluvio, acá nace ya lo que es considerado Egipto, el hijo de Noé, Cam, de ahí nace Misraim y de ahí es Egipto. Otra vez volvemos a ver
a los judíos, acá perteneciendo a este gran imperio antiguo, lo que fue Abraham, bajó aproximadamente en el año 2100, volvió a bajar más o menos 1800, Abraham, a Egipto. ¿Eso qué nos dice? Que precisamente acá otra vez vemos la influencia que tuvo los judíos que tuvieron la raza de Dios, influencia en el imperio egipcio. Abraham aproximadamente duró 40 años en cada etapa. Y para dar un contexto acá, algo importante, precisamente en el espacio donde no está de pronto ni los hetitas ni Abraham, es una parte donde históricamente Egipcio es como desordenado. Realmente hay muchas guerras, economía diluida, invasores, guerras con los asirios, posesiones de extranjeros. Y ahí es cuando empezamos a ver que cuando llega Abraham, aproximadamente 2050 antes de Jesucristo, es cuando ellos empiezan a otra vez a tener una independencia, otra vez a hacer un imperio. ¿Eso qué nos dice? Que lo que traían los judíos, lo que tenían los judíos, la presencia de Dios en la revelación, es lo que realmente volvió a Egipto un imperio poderoso. Después de la segunda bajada de Egipto, aproximadamente en el año 1800 de Abraham, cuando él desciende a Egipto, eh, ya después el próximo en ir a Egipto es José. Y ahí es cuando empieza una historia que es la que más me llama la atención en este momento contar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una percepción de pronto de que los egipcios eran como los pioneros de esta gran civilización occidental, pero realmente es para que entiendan la idea de que ellos no son los egipcios, el imperio que nosotros conocemos, si no hubiera sido por los hijos de Dios. Es para que entiendan eso. Porque nosotros, los hijos de Dios, a donde vamos, fructificamos. Es para que empiecen a tener esa idea. Históricamente acá les estoy explicando. Después de el José baja aproximadamente en el año 1000, está cerca del 1800, después del 1800, 1780 aproximadamente, se dice que posiblemente él empezó a reinar en 1760. Y acá es donde empezamos con la raza de los Ixos. Los Ixos, eh, su nombre era gobernadores extranjeros. Fue un pueblo extranjero que precisamente empezó a reinar otra vez en el Bajo Egipto, lo que ya habíamos hablado, que gobernó la raza de los hetitas. Ellos, los Ixos, precisamente nace este gobierno, aproximadamente duraron 200 años, de 1760, que es cuando ponen ahora a José, a reinar hasta 1550 aproximadamente. Son esos 200 años donde ellos empiezan a reinar, gobiernan y además de eso, toda la tierra de Egipto otra vez vuelve a ser una potencia mundial. Eh, Ellos mejoran mucho las relaciones internacionales, incluso no, era con Hammurabi, las relaciones con Babel, las relaciones con Anatolia, lo que es ahorita Turquía, con los asirios, incluso con los cananeos, que en ese tiempo. El texto bíblico, Éxodo 1:10, dice que ellos fructificaron, que ellos precisamente cuando hay un rey en el Alto Egipto, donde se centra otra vez la raza rebelde. Ellos se centran en Tebas, la capital del Alto Egipto era en Tebas, y hay un versículo en Éxodo 1:10 donde dice que ellos, o sea, el faraón le propone a todo el pueblo irse en contra de los Ixos, ganar la guerra, porque el miedo de él era que los Ixos se pusieran de acuerdo con los enemigos extranjeros, con todos los demás, de pronto con los hititas, de pronto con los cananeos, de pronto con los asirios, y se fueran, dice la palabra, y se vayan. Realmente el miedo que tenía aquí el rey egipcio, posicionado en Tebas, descendiente posiblemente otra vez la raza de Caín, la raza rebelde de Cam, el que se burló de Noé, es donde vemos que realmente ellos, el miedo de él era que los Ixos se fueran, o sea, la raza del Señor se fuera. ¿Por qué? Porque a donde iba la raza del Señor, todo prosperaba. Y a eso es donde yo quiero llegar, para que empiecen a entender, para que, o sea, lo que les estaba diciendo, puedan ver, puedan dimensionar mejor que
donde está la raza del Señor, donde está la raza divina, donde estamos los santos, todo prospera. Al final, después de 1550 hasta aproximadamente 1260 es donde sucede la esclavitud, que realmente es como una esclavitud, no como tal de que aguantaran hambre, sino realmente ellos seguían viviendo en Gosen, de pronto distribuidos en otras ciudades de Egipto, pero obviamente no con las posiciones económicas ni privilegios políticos que tenían al ser Ixos. Y ahí empezamos con esta gran aventura, empezamos con el Éxodo 1:7. Dice, esto sucede, pues estamos hablando de José, dice, José se muere, acá Génesis 50, ahí explica, José se muere, y ahí empiezan a hacer una descendencia precisamente de los cananeos, la raza del Señor. Y ahí es cuando empieza a gobernar Israel. Y dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, porque una característica principal de el pueblo de Dios es que nos multiplicamos muy rápidamente. Es para, bueno, este texto lo traigo precisamente para que vean lo que es el que tiene, el que carga el gen del cordero, el que carga la raza superior, que realmente es la raza divina, los que aceptamos al Señor en nuestro corazón y volvemos a Él, empezamos a influenciar en la sociedad positivamente y que incluso las empresas, los políticos o incluso los países tienen miedo de que nos vayamos, porque realmente lo que cargamos nosotros es abundancia, multiplicación. Yo lo viví personalmente en las empresas, incluso yo participé, bueno, en una entidad estatal y también estuve en el sector privado, estuve también en empresas trabajando y siempre que decía irme porque eso no me llenaba, porque el llamado que Dios tenía para mí era precisamente más alto, precisamente es participar en la economía del reino, es ser como José, gobernar Egipto y no que Egipto me gobernara. Entonces, por esa razón, que me nacía desde el corazón, decidí terminar de trabajar y ellos siempre tenían la misma actitud de que yo me quedara. Y no solo yo lo digo, sino por todos los testimonios de los hermanos que he escuchado, realmente siempre los cristianos son de mucha bendición para las empresas. Y ahí es donde quiero llegar, que realmente Dios no nos llamó para trabajar a otro, sino nos llamó para que ellos trabajaran para nosotros. Así como Egipto se doblegó a José, así nosotros estamos llamados de que el mundo, la economía del mundo, se doblegue ante nosotros. Acá seguimos, después de que, acá yo quiero, bueno, contextualizar algo con Abraham, volvemos a Abraham, precisamente para que Abraham fuera algo, para que él fuera fructífero, para que él multiplicara la tierra, para que él fuera tan abundante como lo fue, para que él gobernara donde llegara. Cuando él fue a donde Gerar, gobernó, cuando llegó con los hititas, gobernó, que es cuando compra la cueva de Macpela, y cuando descendió a Egipto, dice que Faraón lo sacó de Egipto, pero con muchas riquezas. En pocas palabras, donde iba Abraham, se posicionaba como líder, como rey, e incluso sobre otros reyes de otras naciones. ¿Y él cómo logró esto? Precisamente que fue lo mismo que logró José, con cinco cosas. Someter los sentidos a Cristo. Acá, bueno, traigo una referencia bíblica que nos dice Santiago 4, someteos pues a Dios, resistid al diablo y este huirá de vosotros. Eso era lo que los judíos antiguamente era lo que hacían, sometían sus sentidos a Dios y era cuando su tierra y su parentela empezaba a fructificar. Este Génesis 15:9 es donde los contextualizo, es donde Abraham hace el pacto con el Señor y el Señor le pide este sacrificio de cinco animales, es ternera, becerra, cabra, carnero, tórtola y palomo. Entonces, básicamente, este fue un acto profético que él hizo. Este fue un acto, realmente él pudo ver, el Señor le mostró lo que iba a hacer Israel y cuando habló de estas cinco partes, era el proceso que iba a tener Israel de purificación para poder lograr lo que el Señor le tenía preparado en la tierra prometida.
Esto lo vivió primero Abraham, después también lo vivió José, y por eso ellos gobernaban, porque sometían sus sentidos a Cristo. Empiezo explicando cuando dice que le trajo la becerra, la cabra y el carnero, eran animales de 3 años, porque cuando los animales a los primeros 3 años es como la primera etapa de maduración. Entonces el Señor no quería algo que no se había madurado. Y acá traigo otro contexto bíblico que por eso los apóstoles en duraron 3 años con el Señor siendo discipulados y Salomón también duró 1000 días, o sea, 3 años antes de recibir la gran labor de gobernar todo el pueblo de Dios. Dejando eso en claro, entendemos que 3 años es una parte, es un ciclo muy importante para que, que nosotros estemos procesados y no para no alargar el tema, me centro precisamente acá en el becerro. La becerra, la ternera, simbolizaba Babilonia. En ese tiempo, Babilonia, eh, obviamente, bueno, nosotros conocemos, Nabucodonosor invade Israel, destruye el templo, se lleva los tesoros y se lleva todo el pueblo de Dios para Babilonia. En este caso, Abraham lo que estaba viendo era eso, era que se iban a ir a Babilonia y en ese momento empieza el proceso de purificación, que es el proceso de purificación que empezó a tener el pueblo de Israel para poder poseer la tierra prometida. Y ese primer proceso de purificación tiene que ver, como lo ven, acá la ternera o la becerra es igual al gusto, precisamente lo que tenemos, lo que nosotros percibimos con nuestra boca. ¿Qué se refería a eso? Que ellos entraron en ese proceso donde tenían que someter ese sentido. Y como lo vemos bíblicamente, cuando a Daniel le dicen que se mezclara, que comiera la misma comida del rey, él dice que no, que le dieran verduras y que le dieran agua a él y a sus hermanos. Entonces ahí es cuando, como tal, porque hay algunos que obedecen, otros no, lo importante es que Daniel sometió ese sentido al Señor el gusto, y es por eso que pudo ser el segundo más importante después de Nabucodonosor. Pasó lo mismo que José. Cuando nosotros sometemos los sentidos al Señor, cuando nosotros sometemos el sentido a Dios, los sentidos, nosotros empezamos a gobernar. El segundo sentido que traigo es la cabra. La cabra simboliza cuando ellos se exiliaron en Persia, después de Babilonia. Acá el tacto es algo que me gusta como recordar, porque ahí es cuando vuelven a construir el segundo templo. Ahí conocemos los profetas de Esdras, Nehemías, además de otros, pero los más importantes es Esdras, Nehemías, que son los que toman, los que reclaman esa herencia, los que reclaman lo que había hecho el primer rey, Ciro I el Grande, el edicto, y entonces empiezan a construir el segundo templo. Aquí es donde ellos empiezan a purificar. El segundo sentido que purifica el pueblo de Israel es el tacto, porque precisamente ellos, ¿cómo se dice? Ellos palpaban el pecado, pero cuando se construye el segundo templo tenían un lugar físico precisamente para adorar al Señor. Ahí es donde ese sentido se purifica, que simboliza la cabra. El tercero, el tercer sentido es el carnero. El carnero simboliza cuando ellos tuvieron que dejarse, o bueno, cuando fueron oprimidos por Grecia, en el tema de los macabeos, en el contexto histórico de los macabeos, y aquí ellos son purificados en el oído. Como los que algunos no saben, en Grecia se traduce la Torá del hebreo al griego. Es algo que se conoce como la Septuaginta. Fueron 70 hombres hebreos, 70 ancianos que se considera una abominación, porque de ahí nace un nuevo idioma que precisamente es lo que conocemos hoy en el mundo occidental. De ahí nacen la mayoría de idiomas del mundo occidental. Después del ese es el idioma griego koiné, y de ahí nace muchos idiomas occidentales. Entonces, ¿qué significa eso? Que por el oído es el idioma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, precisamente unos no obedecen, otros sí. Hubo una parte del remanente que no hizo parte de esa abominación de traducir la iglesia de la Torah a la
al griego koiné, y entonces esa parte del remanente, esa parte santificada, precisamente logra un nivel más de purificación. Entonces someten ese sentido y logran ser más santos. La cuarta, que es donde vemos, ese es un sentido especial, precisamente este sentido es el que ellos purificaron en Roma cuando sucede lo de Constantino, si algunos están contextualizados, hubo también un remanente que después fue perseguido aproximadamente en la Inquisición en 1400. Ese remanente con Constantino aproximadamente 400 después de Cristo es el que no entrega su voluntad a Constantino. Y precisamente ahí es otro proceso de purificación donde ellos no entregan ese sentido y no se dejan vislumbrar por lo que hizo Constantino, que es lo contrario a lo que pasó con la Iglesia Católica. Ese es otro tema. Aquí el último pero no menos importante, el olfato. Este olfato es el sentido que no fue el que pecó en el Edén, fue el único sentido que no pecó. De resto, todos cuando Eva toma el fruto prohibido, el único sentido que no fue contaminado, por así decirlo, fue el olfato, que simboliza el pichón de paloma. Incluso como es el sentido más santo, vemos que, por ejemplo, el Espíritu Santo es representado en una paloma. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, nosotros hay olores fragantes, hay olores que precisamente sucede lo mismo que lo que pasaba en el tabernáculo cuando la, ellos mecían el sacrificio con incienso, y ese incienso subía al cielo de Dios, precisamente por el olfato, porque es el sentido más puro de nosotros. Aquí cada imagen logran ustedes identificar que es la consecuencia del pecado. Con esto termino, con esto termino la explicación de los cinco sentidos y el proceso de purificación que tuvieron los judíos precisamente para poseer este nuevo milenio en la economía del mundo. Entonces, el Señor nos llama precisamente a a entender que por lo menos acá hablamos en Génesis 39:3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Precisamente aquí es cuando José es empleado de Potifar, y acá se vive palpablemente que él tuvo ese proceso de purificación, de someter esos sentidos al Señor, y por eso terminó gobernando el pueblo de Egipto, que realmente es algo que le correspondía a él. A nosotros no se nos va a dar nada que nos han quitado. Entonces, nosotros estamos llamados a recuperar esas riquezas, a lo que nos han robado, lo que nos han quitado por medio de pactos, por medio de fiestas paganas, por medio de ese gran sistema, esa estructura que solo nos quiere someter al pueblo de Dios. Y para eso es la economía del reino. Acá nosotros estamos llamados en la promesa de Deuteronomio 28:13, que Dios nos dice: ustedes son cabeza y no cola. Nosotros tenemos, el que recibe este llamado tiene que ser parte del reino y empezar ese proceso de purificación, empezar ese proceso de santificación con Dios, precisamente para que podamos ser santos como Él es santo, y seamos cabeza como lo fue José, como lo fue Abraham, como lo fue Jacob, como lo fue Isaac en Gerar. Nosotros estamos llamados a que nos sirvan, no a ser servidos. Lo que pasa hoy es todo lo contrario. El Señor hace un llamado hoy a las naciones, y para que toda la iglesia se reúna y para que toda la iglesia se santifique. Precisamente acá, como vemos, con las fiestas, con una parte importante que es dar todo. En la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles, vemos, y todos tenían en común que compraban, o sea, repartían todo según conforme a la necesidad, porque el acumular, eso es el sistema del mundo, más nosotros estamos llamados es para dar y vivir conforme a la voluntad de Dios, que es la santidad.
precisamente la santidad es el proceso de someter los sentidos a Cristo. Ahí empezamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser parte del reino, del remanente, yo quiero volver a gobernar como lo gobernó Seth, como lo gobernó José, como gobernó Abraham. ¿Cómo esto se ve reflejado como en una transferencia de riqueza? Dentro de poco va a haber una transferencia de riqueza donde todos vamos a ser parte. Si usted no se ha capacitado, no ha recibido el Espíritu Santo, no se ha bautizado, no se ha arrepentido y no se ha bautizado en aguas en el nombre de Jesús, usted no va a ser parte de esta transferencia de riqueza. En este momento Dios le está diciendo, va a haber un cambio, va a haber un cambio global. Poco a poco ha empezado a hacer esa transferencia de riqueza y hay hermanos que ya han logrado la victoria, ya hay hermanos que hemos logrado traer ese cielo a la tierra. Entonces acá el Señor te llama, Mateo 26:26, entrega ese sentido. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, santificarnos con el pan sin levadura, dejar de contaminarnos con el pueblo de Egipto. El tacto, acá el Señor dice y extendió su mano y lo tocó. El Señor en este momento quiere tocarte, pero muchas veces nosotros nos alejamos. Él nos quiere santificar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor llama, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que dejemos, que abramos nuestros oídos espirituales y empecemos a creer en Él, empecemos a tener fe, así declarando, sometiendo todos los sentidos a Cristo, la vista para que empecemos a tener un cuerpo santificado. La palabra dice en Mateo 6:22, y si tu ojo son tinieblas, todo tu ser son tinieblas, pero si tu ojo son luz, todo tu ser es luz. El Señor nos manda así. Ese es el camino nuevo, ese es el nuevo pacto que marcó el Señor para nosotros. Y acá vemos el más importante, espíritu, y sopló en su nariz aliento de vida, espíritu de vida, precisamente. Aquí el Señor, como lo hace por medio del Pentecostés, y estaban todos reunidos, unánimes orando, otros hablando, otros predicando, y todos estaban reunidos, 120 reunidos, y el Señor los llenó con el Espíritu Santo de Dios, y ellos hablaban varias lenguas según como el Espíritu daba que hablase. Con eso, con eso doy por terminada esta segunda clase, para que entiendan que la economía del reino, empezando, es dar a los demás, en eso se basa, en dar a los demás, lo que no hace el mundo dice la palabra, y los corazones se enfriaron y los corazones de los hombres se enfriaron, y repartir a cada uno conforme a su necesidad. La segunda parte de esta segunda clase es explicar este mismo tema de la economía de Dios, cómo empezamos a ser parte de la economía del reino, la economía del Altísimo, otra vez volver a poseer lo que era de nosotros, así como los hicsos poseyeron, así como los setitas poseyeron, así como los israelitas poseyeron la tierra prometida, Caleb, Josué, así nosotros también la vamos a poseer. La próxima clase, que es la segunda parte, les explicaré los 7 espíritus de Dios. En este momento, Padre, te entregamos esta clase, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestra necesidad. Nosotros buscamos, nosotros entregamos nuestros corazones, entregamos nuestros 5 sentidos como lo entregó Abraham, Señor. En este momento hacemos un pacto contigo porque nosotros no estamos llamados para hacerte para ser esclavos, para ser trabajadores, para ser partes de la esclavitud de este sistema. Lo que ha construido el mundo, hoy se va a empezar a destruir en el nombre de Jesús, porque se posiciona la economía del reino. Gracias, Señor, por esta clase y me despido. Gracias por estar acá. Amén.